Maestra, yo hablaré sobre el tema de las paráfrasis. Las paráfrasis se han utilizado desde la antigüedad de la exégesis. La paráfrasis por sus textos literarios, es decir, escrito por su belleza. Este texto se tiene que traducir a un lenguaje más claro. La paráfrasis significa para un lugar y frasis es escribir. La mera paráfrasis es la explicación del contenido de un texto para aclarar y felicitar la asimilación de la información en todos sus aspectos. La paráfrasis consiste en recrear con palabras más sencillas y con un uso acaso de tecnicismos las ideas propias obtenidas en un texto determinado, para facilitar su comprensión lectora. Así podemos expresar la información original extraída de de una forma diferente, bajo el mismo contenido de la comunicación. La paráfrasis es una forma rápida y sencilla de adquirir conocimientos, ya que facilita el recordar lo leído. Compañeros, yo les voy a hablar sobre la paráfrasis constructiva. En la paráfrasis constructiva, su función es reelaborar el texto para que así se tenga un mejor entendimiento, los cuales algunas de las palabras son sustituidas por otras y así el texto se entenderá mejor. En muchos de los casos, los textos se vuelven más cortos y más entendibles para las personas. Esto nos ayuda más a comprender ese mismo texto o a expresarlo de diferente manera. Para la realización de esta paráfrasis es necesario tener precisión en la redacción, es decir, usar aquellas palabras que comunican exactamente lo que quiere decir. Esto nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana, ya que muchas de las cosas que hacemos no las entendemos y necesitamos que alguien más nos explique con diferentes palabras. Y eso es lo que significa paráfrasis constructiva. Buenas tardes, mi tema es paráfrasis mecánica. La paráfrasis es una herramienta que te ayudará a desarrollar la comprensión del texto, por lo que se recomienda que en su elaboración respetes el sentido de la idea del autor, así como su intencionalidad en el lenguaje. Esto se facilita si identificas las dos formas que existen para redactar una paráfrasis mecánica y constructiva. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir frases alternas o sinónimos las expresiones que aparecen en el texto. Esos términos que se emplean en el lenguaje científico y tecnológico reciben el nombre de tecnicismos. Palabras que se utilizan en el lenguaje del arte, del oficio, profesión, industria o ciencia, en el que el término tiene un significado concreto. Los tecnicismos, aunque tienen una estructura definida, dependiendo del uso que les da el enunciado, pueden cambiar a su significado. Por ejemplo, Bueno, yo le voy a hablar de los sufijos en la materia del oye. Como te has dado cuenta a tu largo carrera de nivel medio superior que llevas ahorita, te has dado cuenta que las palabras han ido evolucionando, o la dificultad para pronunciarlas. Como en sí podría ser cuando ibas en el kinder, eran pequeñas palabras como papá, mamá, o como en la primaria, que ya son más diferentes, tienen otro significado más complejo, o más largo, o son más difíciles de pronunciar. La etimología es la palabra española que proviene del griego etimología, que significa verdadero o auténtico, y la semilógica significa la palabra originalmente de la etimología, se refiere al significado auténtico de las palabras. Mediante la mayoría de los tecnicismos empleados tienen origen griego o latín, llevan estructuras de prefijos o sufijos o raíces. Origen griego, latino, en este par de loxemas forman una palabra o significado de diferencia. Observando el siguiente ejemplo que voy a dar, como sería el de des más igualdad, desigual, o la palabra subdirector. Estas palabras se ocupan cotidianamente en la vida. Cuando dices, voy a ver al subdirector, o una desigual, como puede ser, qué desigualdad que tenemos. Y
Eso es todo, sería todo en lo de que les tengo que hablar. Gracias por su atención. Gracias. El estudio de la etimología de las palabras será útil no solo para enriquecer tu vocabulario, sino para facilitarte el aprendizaje de otras lenguas como el portugués, el francés y el italiano. Ahora se hablará de otra particularidad de la lengua española, llamada sufijo, que es el elemento que se coloca al final de ciertas palabras para modificar su sentido o función. Algunos ejemplos de sufijos pueden ser las palabras jerarca, monarca, patriarca, en donde arca es el sufijo que está haciendo la función de gobernante, modificando el sentido de las palabras. Otro ejemplo de sufijos pueden ser las palabras pediatra, geriatra, psiquiatra, en donde atra es el que hace la función de médico, modificando el sentido de las palabras. Otros ejemplos serían triciclo, hemiciclo, epiciclo, donde ciclo es el sufijo que significa círculo. Otro ejemplo serían las palabras suicidio, homicidio, parricidio, en donde el sufijo cidio significa acción de matar. Otro sería micrófono, teléfono, telefonía, en donde el sufijo fono y fonía significan sonido. Otro ejemplo sería biografía, geografía, topografía, en donde el sufijo grafía significa descripción. Y ahora les hablaré del tema locuciones latinas. En el hablar cotidiano se escuchan y se dicen expresiones de las que, a ciencia cierta, no se sabe su nombre en particular. ¿Has dicho alguna vez, santo cielo? Oh, ni modo. Estas son locuciones que equivalen a una interjección. También hay locuciones que equivalen a un verbo, como echar de menos o mirar por encima del hombro. Esta última es una locución que se usa para expresar que una persona actúa de manera soberbia. Como puedes observar, una locución es la combinación de dos o más palabras que funcionan en una unidad léxica, con significado propio, derivado de la suma de sus componentes. Pero estas son locuciones que empleamos en español, y en nuestro idioma hay locuciones latinas que también he escuchado o usado. Como se mencionó en el tema anterior, el latín fue la lengua de expresión cultural y científica. El latín fue la lengua de expresión cultural y científica, no solo en la península ibérica, sino en toda Europa. Hasta el siglo XVIII, muchas expresiones se conservaron, principalmente en el lenguaje jurídico, técnico, religioso, médico o científico. En el uso popular, estas locuciones se conocen como latinajos. Te preguntarás, ¿por qué tienes que estudiar las locuciones latinas si ha quedado en desuso esta lengua? Precisamente para comprender textos técnicos o científicos y hacer uso de ellas en las referencias bibliográficas. Las locuciones latinas se definen como la expresión en latín que se utilizan en español con un significado cercano al original.